Buenas a todos. En este video vamos a tratar sobre lo que son los circuitos neumáticos. Obviamente esto es lo mismo que un circuito hidráulico. No va a haber muchas diferencias a la hora de realizar circuitos hidráulicos. El tipo de válvulas que se utilizan, las válvulas direccionales, ¿verdad? Van a ser un poco diferentes, eso sí, pero la teoría detrás puede que sea bastante similar. Ahora, en el siguiente video vamos a hablar de circuitos electroneumáticos. Vamos a usar exactamente las mismas secuencias que usamos acá, pero vamos a ver cómo el mando se realiza de forma diferente cuando nos hacemos valer de la electricidad. Pero de momento lo que tenemos dos actuadores, un cilindro A y un cilindro B, que tienen dos rodillos de posición. Esos rodillos están conectados a unas válvulas neumáticas y eso lo podemos utilizar para de cierta forma accionar estas válvulas direccionales que hacen que avance o retrocedan estos actuadores. Para el cilindro de doble efecto tenemos que utilizamos una válvula 5-2 porque es la que usualmente se utiliza en neumática para este tipo de labor. Una válvula 5-2 nos permite controlar la alimentación de aire comprimido a dos líneas distintas. Sin embargo, para el cilindro de simple efecto tenemos una válvula 3-2, porque una válvula 3-2 es la que usualmente nos permite controlar la alimentación de aire comprimido a una sola línea, que es lo que necesitamos con un cilindro de simple efecto. Bueno, como podemos ver, los accionamientos de esto son todos neumáticos y eso es lo que hace que el circuito que vamos a utilizar sea enteramente neumático. Y otra cosa para considerar es que la alimentación de aire comprimido es totalmente independiente a lo que sería el control. El control es aparte, pero la alimentación para realizar el trabajo, la potencia y todo lo que queramos hacer es directamente conectada a la válvula que controla en qué momento se le va a pasar eso al cilindro. Tenemos acá un pequeño circuitito secuencial de ejemplo en el que ya tenemos todo hecho básicamente y la secuencia es avance de A, avance de B y retroceso de A y B al mismo tiempo. Este circuito es bastante sencillo y lo podemos ver ahora simulado en FluidSim para que tengamos una mejor idea de cómo funciona. Bueno, entonces ahora en FluidSim, como podemos observar, lo que estamos haciendo es accionar el avance de A con dos condiciones. Una es un botón de inicio simbolizado por este circulito en el diagrama de estados y otra es el que el cilindro B esté totalmente retraído, que se logra con esta válvula de acá accionada por el rodillo SB0. Luego, para que retroceda de vuelta A, vemos nuestro diagrama de estados. Lo que causa que retroceda A sería que B esté completamente avanzado. Entonces acá utilizamos ese elemento para cambiar de posición esta válvula. Notemos también que esta válvula es biestable, es decir, se queda en la posición en la que nosotros le dejamos. No necesito yo, una vez que ya cambié de posición, no necesito seguir alimentando esto para que se mantenga en esa posición. Finalmente, para avanzar el cilindro B tenemos esta válvula acá que tiene retorno por muelle. No necesariamente podemos usar esto siempre, pero en este caso vamos a poder usar porque lo que hace que avance este cilindro va a hacer que el cilindro A esté completamente extendido. Y siempre que el cilindro A esté completamente extendido, ahí vamos a tener que B va a tener que estar extendiéndose. Pero una vez que le digamos al cilindro A que empiece a retraerse, ya no vamos a querer más que el cilindro B siga extendido, como podemos ver en este diagrama de acá. Entonces probemos esto. Le damos a play, le damos al botoncito de inicio. Ahí está. Le damos al botoncito de inicio, avanza A, avanza B y retroceden los dos más o menos al mismo tiempo. Obviamente uno retrocede más rápido que el otro porque estamos hablando de
cilindros que son distintos. Bueno, empecemos de vuelta y veamos el diagrama en el tiempo. Yo le doy al inicio, se ve cómo avanza A, avanza B, y ahí se causa el retroceso de los dos y el cilindro B retrocede mucho más rápido que el cilindro A. Bueno, pasemos entonces a los ejercicios que nosotros vamos a hacer el día de hoy. Bueno, entonces para esta primera secuencia lo que tenemos es que en el primer paso se extiende A. Luego de que se extienda A, B obviamente durante ese momento no se está extendiendo ni nada, pero después de eso se empieza a extender B. ¿Ok? Entonces B se extiende, A se mantiene. Luego de que B se haya extendido completamente, tenemos que A se tiene que retraer y B se mantiene. Y finalmente, una vez que A se retrajo completamente, B también se tiene que retraer. Entonces ese sería el diagrama de estados sin anotar todavía nada de lo que son las demás cosas que tenemos que considerar, como qué acciona qué. Ahora vamos a hacer eso. Bueno, yo empiezo siempre no del inicio mismo, porque el inicio mismo suele tener ciertas consideraciones a tener en cuenta, sino que empiezo desde el siguiente paso. En el siguiente paso yo podría decir que, bueno, que A esté avanzado tiene que causar que B empiece a avanzar. Entonces yo voy a decir que acá el rodillo SA1 va a causar el avance de B y yo lo puedo anotar acá de esa forma. SA1 va a conmutar esta válvula. Yo anoto esto de ayuda a memoria nomás, me ayuda para que justamente podamos realizar esto. Luego, una vez que B está completamente avanzado, eso le puede mandar una señal a A para decirle, mira, ya estoy avanzado, retrocede. Entonces esa señal sería SB1 y eso va a ser directamente la conmutación de esta válvula. Luego, una vez que A haya retrocedido completamente, yo puedo usar eso para decirle a B, bueno, retrocede también vos. Entonces esto es SA0. SA0. Y finalmente, ¿qué voy a usar para mi señal de inicio? Voy a tener un botón, pero también voy a tener otras cositas más. Entonces, bueno, en realidad vamos a hacer un diagrama un poquito no convencional, pero eso no importa. O sea, la idea ahora mismo es entender nomás, así que no pasa nada. Así va a ser nuestro diagrama, va a ir hasta acá. Y lo que vamos a usar de señal de inicio, además del botoncito, va a ser que B esté en la posición de retroceso. De esa forma ya tenemos básicamente nuestro diagrama de estados hecho. Esto es SB0. Y finalmente acá le voy a poner una anotación de que esto es con el botón de inicio y SB0. Pero estas son mis anotaciones. A ver, a la hora de hacer el diagrama yo necesito colocar un montón de válvulas acá. Entonces hagamos eso en FluidSim para poder observar esto más bonito y poder simular al mismo tiempo también. Acá tenemos entonces en FluidSim lo que sería el circuito que les mencioné. Para avanzar el cilindro A tenemos el botón de inicio y SB0. Para retroceder el cilindro A tenemos SB1. Para avanzar al cilindro B tenemos a SA1 y para retrocederlo tenemos SA0. Entonces, si esto está bien hecho, debería de funcionar mi simulación y darme un diagrama en el tiempo muy parecido a lo que nosotros habíamos hecho en el diagrama de estados. Y efectivamente, aunque los tiempos están totalmente distintos, porque esto
es diferente, ¿verdad? Está funcionando el circuito como nosotros habíamos esperado. Entonces ese es un circuito sencillo, ya vamos a ver a qué me refiero con que sea sencillo, pero es uno bueno para empezar con el tema de circuitos en secuencia. Pasando entonces al segundo circuito, tenemos este tipo de secuencia que nos daría este tipo de diagrama de estados, pero lo que vamos a notar al empezar esto es que va a haber problemas. Como podemos observar acá, esto podríamos tomar como el causante de que A retroceda. Es decir, A extendido causa que A retroceda. Ok. Pero luego, cuando A está totalmente retrocedido, si yo inocentemente digo, bueno, voy a hacer que eso cause el avance de B, yo puedo observar acá que A está retrocedido acá y B no está avanzando. A está retrocedido acá y si bien B avanzó acá, en este punto A está retrocedido y B no está avanzando. Es decir, hay ahí una contradicción que no me va a permitir que yo pueda utilizar esta señal sola para avanzar B, porque después va a ser un problema. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este tipo de casos es agregar estados, agregar algún tipo de cosa, algún tipo de señal nueva que va a ayudarme de forma auxiliar a hacer esta secuencia que tenemos acá. Entonces hagamos eso un momentito. Bueno, seguimos entonces. Tenemos esto, básicamente lo mismo que habíamos visto antes. Avanzamos A sin ningún problema. Y ahora necesitamos decidir qué es lo que va a hacer esta señal de acá. Va a hacer que A retroceda. Ok, digamos que hace que A retroceda. De vuelta, llego a esta posición en la que en este punto yo no había avanzado B. Tampoco había cambiado de estado mi nueva señal. Entonces básicamente llego al mismo problema. Por lo que esta señal de acá no puede ser la que agarre y me diga que A tiene que retroceder. Entonces tiene que hacer algo diferente. Digamos que esa señal agarra y avanza B. Ok. Eso va a estar mal, porque yo sé que eso no tiene que ocurrir. Lo que tiene que ocurrir es que A avance y A retroceda antes de que B pueda avanzar. Entonces eso tampoco va a estar bien. Lo que voy a agarrar y hacer entonces va a hacer que el avance de A va a causar la conmutación de mi nueva señal, que va a ser como un estado nuevo y me va a servir auxiliarmente para realizar las demás cosas en este circuito de esta forma. Entonces acá vamos a mantener el estado de esto, vamos a mantener el estado de esto y vamos a ver qué puedo hacer con mi nueva señal. Con mi nueva señal, digamos que yo le mantengo, ¿verdad? Pero el que haya cambiado de estado, yo voy a utilizar para cambiar de estado A. Entonces ahora sí voy a retroceder esto utilizando justamente esto que está acá. Ahí. Perfecto. Y una vez que ya retrocedí A, el siguiente paso es que tiene que avanzar B. Ahora sí, ya que ya tengo mi señal conmutada, ya que ya puedo utilizar eso de datos, puedo decir que efectivamente este punto de acá es diferente a este punto de acá, porque durante este punto de acá mi señal de marca era 0 y durante este punto de acá mi señal de marca es 1. Entonces yo puedo usar esa lógica para avanzar B. Yo voy a decir que B va a avanzar porque A está retrocedido, pero solamente porque también tengo mi marca en bajo. Así. De esa forma ya no va a haber conflictos con el punto anterior. Avanzamos B. A se mantiene en su estado bajo. Bueno, en realidad A ya se va a mantener en su estado bajo durante todo el resto de la secuencia. Y B, una vez que avanzó,
nos puede servir para seguir realizando el proceso. A ver, ¿qué tiene que pasar ahora? B avanzó completamente, me gustaría retroceder B. Pero hay una cosa que si hacemos nos vamos a dar cuenta que puede ser problemático. Y es que si yo le digo a B que se retroceda a sí mismo, va a retroceder, pero de vuelta vamos a tener la condición de que esto y mi señal van a causar que B avance otra vez. Entonces no sería muy buena idea de mi parte dejar esta señal en alto como estaba ahora mismo. Lo que voy a hacer entonces va a ser decir que bueno, una vez que B avanzó, vamos a causar la conmutación de mi señal de vuelta, la señal auxiliar, y esa conmutación ya sí yo puedo usar para dejar el circuito como estaba inicialmente. Entonces ahora sí tenemos que se mantiene esto durante el cambio y después del cambio sí ya voy a retroceder a B y le voy a dejar como estaba inicialmente. ¿Eso con qué voy a hacer? Con mi señal de acá diciéndole que siempre que esto esté en bajo también tiene que estar en bajo mi cilindro B. Bueno, ahora sí podemos hacer un montón de anotaciones si queremos para decir qué son estas cosas. Bueno, en un circuito neumático esto ya sabemos qué es. Esto sería SA1. Esto va a ser SA0. Esto de acá sería SB1. Y en ningún punto uso SB0. Aunque podría. Sí. Claro, nos faltó el botón de inicio, ¿verdad? Ese sí nos faltó. Entonces vamos a decir que lo que va a causar el avance inicial de A va a ser directamente el botón de inicio junto con una cosita más que va a ser esto de acá, justamente. Eso sería SB0. Bueno, entonces tenemos ya todos los sensores. SA1, SA0, SB1, SB0 están utilizados en distintos puntos, lo que es un poquito conveniente a la hora de no hacernos espagueti con el circuito, que se utilice en una sola vez, pero no siempre es posible. Hay veces que vamos a tener que utilizar varias veces el mismo sensor y eso no es problema, pero es un poquito más confuso también. Bueno, pero también ahora necesito ponerle nombres a esto. Y como estamos trabajando en un circuito neumático, yo lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Lo que yo voy a usar como variable de estado va a ser un cambio entre dos líneas neumáticas. Llamémosle a esta línea la línea 1 y a esta línea la línea 2 o la línea 0, como le quieran llamar. Pero vamos a tener dos líneas de aire comprimido entre las cuales vamos a cambiar entre una y otra. Y para hacer eso vamos a hacer básicamente lo siguiente, les voy a mostrar. Bueno, línea de aire comprimido, cuando yo digo eso me refiero simplemente a que alimento un grupo de líneas o lo que sea o otro, básicamente. Entonces, en esta válvula que me permite justamente controlar si esta válvula 5.2 me permite alimentar una línea y descomprimir otra o viceversa, por lo que justamente es la más ideal para hacer esto. Después, la línea común yo voy a conectar con mi línea número 2 porque es la que inicialmente está activa. Y la línea activa, o sea, la de activación, la voy a conectar con la línea número 1. Luego, lo que causa estas conmutaciones va a ser justamente lo que nosotros vemos acá, en esta flechita de acá y en esta flechita de acá. Entonces lo que causa el cambio a un estado en el que la línea 1 se alimenta y la línea 2 se descomprime sería SA1. Ok, entonces directamente en esta válvula
es SA1 lo que causa que yo esté en esta posición. Y luego lo que causa que yo vuelva a cambiar de posición va a ser SB1. Entonces acá le anoto SB1 y ahí ya tengo mis dos líneas de aire comprimido que justamente me pueden servir para que yo pueda hacer todos estos cambios que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, yo sé que cuando yo cambie a la línea de aire comprimido número 1, yo tengo que A tiene que retroceder. Entonces directamente lo que causa que yo me quede en esta posición, yo voy a estirar directamente de acá y decir que va a ser que yo tenga aire comprimido en esa línea. Luego de la misma forma lo que hace que B retroceda va a ser que estemos en la línea número 2. Entonces de esta parte de acá yo voy a estirar desde la línea número 2. Los demás no voy a hacer ahora mismo porque directamente son combinaciones. Acá tengo la unión de dos cosas y luego, bueno, en realidad eso es lo único que también utiliza esta lógica que les estoy diciendo acá. Veamos eso en FluidSim para que se vea un poquito más bonito cómo funciona esto. Aquí tenemos entonces lo que les comenté. Como podemos observar, esta es mi válvula que cambia entre mi línea 1 y mi línea 2. Acá están las condiciones SA1 y SB1. Como podemos observar acá, eso alimenta estas líneas. Son líneas de aire nada más. Y esas líneas en sí también causan el retroceso de B para la línea 2 y el retroceso de A para la línea 1. Después, el avance de A y el avance de B son causados por condiciones simultáneas, que son, en este caso, que la línea 2 esté alimentada y que le damos al botón de inicio, y luego que la línea 1 esté alimentada y que ese A0 esté también activado. Bueno, veamos entonces el diagrama en el tiempo de esto. Le damos al botón de inicio, avanza A, retrocede A, avanza B, retrocede B. Y una buena prueba que nosotros podemos hacer acá para ver si esto funciona óptimamente es darle al botón de inicio y mantener el botón de inicio para ver si no hay un comportamiento desconocido de lo que nosotros queríamos. Y ahí podemos observar que acá hay un error. Hay un error porque antes de que retroceda completamente B, ya tenemos que está avanzando de vuelta A. Eso no es algo que yo quería. Entonces, para lidiar con eso, lo que yo voy a hacer es agregar otra válvula de simultaneidad acá. Y eso va a hacer que me llene un poquito de válvulas de simultaneidad, pero no hay problema con eso. Voy a agregar una condición más acá para que avance A. Y la condición va a ser que B esté completamente atrás. Creo que no veo en ninguna parte que hayamos usado eso. Entonces voy a agregar una nueva válvula. Se va a quedar todo un poco encimado, pero espero nadie se confunda por eso, no pasa nada. Acá tenemos SB0. SB0 lo voy a usar de nueva condición. Y voy a ordenar un poquito esto para que no se vea tan mal. Ahí. Entonces SB0 es mi nueva condición para que también pueda avanzar. Probemos de vuelta y veamos que esto funciona. A ver, yo tengo mantenido el botón de inicio, cosa que no debería de hacer aparentemente, pero digamos que hago eso. Pongo un botón con enclavamiento y ahí ya vemos que el comportamiento es el que nosotros estábamos esperando. Ok, entonces ya está. El siguiente y último circuito que no vamos a ver en su completitud es el número 3. Como podemos ver, tiene que funcionar de esta forma. A tiene que avanzar, B tiene que avanzar, B tiene que retroceder y A tiene que
retroceder. De vuelta, tampoco vamos a poder hacer sin utilizar alguna variable adicional, debido a que si yo digo que B se retrocede a sí mismo, una vez que retroceda completamente y A siga avanzado, va a volver a avanzar, porque no hay ninguna otra condición extra que me pueda ayudar a que eso no ocurra. Entonces, sí o sí vamos a necesitar acá una nueva señal de auxiliar. Voy a darles un momentito y en 5 segundos les voy a mostrar la respuesta directamente. Pero si quieren intentar hacer esto por su cuenta, por favor empiecen, hagan el diagrama de estados, vean que todo funcione, hagan las pruebas y en un segundo les muestro la respuesta. Bueno, acá tenemos la respuesta de lo que sería el circuito neumático de control, básicamente. Estos son los valores de las cositas que causan la conmutación de cada una de las válvulas de control que tenemos. O sea, yo digo control en el sentido de que están haciendo un control del accionamiento de los actuadores, no en el sentido de que se llamen válvulas de control ni nada por el estilo. Pero tenemos todo esto, ¿verdad? El cambio de las líneas, el accionamiento de los cilindros, y eso también podemos ver en FluidSim, donde acá tengo el circuito. A ver. Me fijo un segundito si es el correcto nomás. Y efectivamente este es el circuito correcto. Tenemos que, si le damos a la simulación y le damos al botón de inicio, la simultaneidad con la línea 2 causa que justamente avance el cilindro A. Una vez que avanzó todo el cilindro A, el cilindro B avanza, retrocede, y una vez que retrocedió por completo, empieza a retroceder el cilindro A hasta que retrocede completamente. Eso se puede ver en nuestro diagrama del tiempo, y como podemos observar, todo está correcto. Incluso si hacemos la prueba de si es que mantenemos el botón de inicio presionado, como la última condición también es la que causa el cambio de líneas y todo lo demás, tenemos que no hay ningún problema. La secuencia se repite completamente como nosotros queríamos y no hay problemas como en el circuito anterior. Entonces ese sería el final de este video. Espero les haya servido para justamente poder entender un poquito más de estos temas. Y en el siguiente video lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que esto, solo que con electroneumática en vez de puramente neumática. Y ya vamos a ver de ahora en más que eso va a ser mucho más sencillo para nosotros que estamos en el área eléctrica que esto de neumática puramente. Por más que esto de neumática con un poquito de práctica se vuelve bastante intuitivo, la parte eléctrica hace que sea mucho más intuitivo, dado que estamos en práctica constante de lo que son los circuitos eléctricos. Bueno, nos vemos en el siguiente video.